Capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Contemplaron algo de la gloria de Cristo como el unigénito del Padre. Tenía el propósito de sostener la fe de ellos cuando tuvieron que presenciar su crucifixión. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Los apóstoles quedaron sobrecogidos por la Pedro visión dijo a Jesús: gloriosa. Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Las almas de los hombres pecadores no pueden ser salvadas. Había servicios importantes que Pedro y sus hermanos debían cumplir. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Señal de la presencia y gloria divina. Desde que el hombre pecó y oyó la voz de Dios en el huerto, las apariciones desacostumbradas de Dios han sido terribles para el hombre. Cayeron postrados en tierra. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos, les dijo. Solo a su Señor, que los veía corrientemente. Debemos pasar por diversas experiencias. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Estamos al Jesús. mundo y después de participar en un medio de gracia debemos tener cuidado de llevar a Cristo con nosotros y entonces que sea nuestro consuelo. Y cuando que Él bajaban esté del con monte, nosotros. Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre El caso de los resucite hijos de entre los afligidos debe muertos. representar a Dios. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué pues Una dicen los oración ferviente escribas y que fiel, Cristo Elías curó debe al venir niño, primero? aunque la gente era perversa, Él Cristo respondió: era provocado de todas Ciertamente maneras, Elías atendió vendrá a restaurarlo todo. al niño cuando faltan Pero todas yo las os demás digo ayudas y socorros. que Elías ya ha venido, Somos bienvenidos a pero Cristo, no le podemos confiar en reconocieron, él, sino en que su hicieron poder y con bondad. él cuanto quisieron. Véanse aquí una señal del esfuerzo de Cristo como nuestro Redentor, da aliento a los padres Así para llevar a también sus el Hijo hijos a del Hombre Cristo. padecerá de su Y parte. las almas están bajo Entonces el poder los de discípulos Satanás. comprendieron que se estaba Él es refiriendo a capaz Juan de el sanarlos, Bautista. estaba dispuesto como poderoso es no solo llevarlos a Cristo con la oración, sino llevarlos a la palabra de Cristo. Al A llegar los donde medios la por los cuales gente, derriban un las hombre se fortalezas acercó a de Jesús Satanás. arrodillándose ante él. Bueno es desconfiemos Señor, Le nosotros dijo: mismos de nuestra fuerza, Ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy mal.
Muchas veces También algo de cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. Nos maravillamos ver que Satanás tenía la presión corporal de este joven desde niño cuando tiene la presión espiritual. Ah, incrédula y perversa generación. Jesús respondió: Cristo sabía perfectamente todas las cosas que le ocurrían, pero entendió la obra de nuestra redención, lo cual demuestra fuertemente su amor. Qué humillación exterior y gloria divina fue la vida del Redentor. Toda su humillación terminó en su exaltación. Aprendamos a soportar. ¿Hasta cuándo estaré con A vosotros? despreciar la riqueza. ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Mundanos y estar contentos con su voluntad. Traédmelo estaba seguro acá. de que su muerte estaba listo para hacer lo justo. Cristo habló primero de darle pruebas de que no podía esconderle un Nunca debemos renunciar a nuestro deber por temor a ofender, pero a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos de nuestros intereses mundanos para no ofender. Sin embargo, el dinero estaba en el pez. El único que sabe todas las cosas podía saberlo, y solo el poder omnipotente podía llevarlo al suelo. El poder y la pobreza de Cristo deben mencionarse juntos. Si somos llamados por la providencia a ser pobres, con el Señor confiamos en su poder y nuestro Dios satisfará toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Por Cristo Jesús, en la senda de la obediencia, en el curso que se demuestra vocación habitual. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. No recurramos al prójimo sin antes buscar a Cristo. Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió: Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará, y nada os será imposible. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didracma se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga la didracma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle: ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó: Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo: Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús